Damos lugar ahora al equipo formado por Beatriz Lieberman, Ed Rodríguez y Patricia Cosani. Están con nosotros Beatriz Lieberman, Ed Rodríguez, y el trabajo es Trayectorias de la Formación en Educación Social, Discursos, Campos de Saber y Dispositivos. Adelante. Bueno, buenos días o buenas tardes. ¿Está prendido esto? ¿Sí? Bueno, buenos días o buenas tardes, ya con la hora estoy un poco perdido. Primero que nada queremos saludar y agradecer esta instancia, las instancias de investigación y de preguntarnos sobre las cosas que hacemos, cómo las hacemos y con quiénes son esenciales para el trabajo docente. Y honestamente no sé cuándo las vamos a hacer a partir de ahora. Entonces, lo primero es saludar que esto, por lo menos hasta la fecha, todavía se pudo hacer. Primera cosa. Segunda cosa, nosotros con Beatriz compartimos unos buenos 15 años de trabajo desde roles diferentes en la formación de educadores sociales y educadoras sociales. Entonces, eso nos ha generado bastantes preguntas. Me gusta tu palabra, honestizar. Creo que lo que estamos tratando de hacer es honestizar esas interrogantes que te haces en la formación. Preguntas que tienen que ver con la trayectoria de la formación de educadores y educadoras sociales en nuestro país. Para esto, una de las cosas que hicimos, o lo primero que hicimos, fue definir nuestro objeto de trabajo, que es casi exclusivamente documental. Nosotros hicimos un par de entrevistas a informantes calificados que han trabajado en la carrera durante muchos años, pero fundamentalmente trabajamos con documentos y en particular con un documento que solemos mirar poco, que son las monografías de egreso de quienes pasan, una vez aprobada esa monografía, de ser estudiantes a ser egresados de. En particular estudiamos las 520 monografías de egreso con las que egresaron 530 educadores sociales de la etapa en que la formación se hacía en el CENFORES dentro del INAU. Entonces, por eso es la periodización que establecimos. Son las monografías que se produjeron entre el año 93 y el 2017. La carrera ingresa al CFE en 2011, pero durante 6 años quienes habían estudiado en el CENFORES tuvieron la oportunidad de terminar de recibirse allí. Nosotros estuvimos mirando esas monografías. Y las estuvimos mirando además desde un presupuesto que tiene que ver con el análisis del discurso y que es que lo que está allí escrito de alguna manera fue aprobado, es decir, alguien que está formado en esa formación y que además está formando a otros considera que eso que se produce ahí es suficiente para habilitarte a ejercer. Entonces no está dicho en ningún lado, pero es como el conocimiento oficial de la formación en la carrera. Eso fue lo que estuvimos tratando de mirar. Primera cosa. Segunda cosa, para poder mirar esto tuvimos que contextualizar un montón de cuestiones que tienen que ver, y en esto paso rapidísimo, aunque lo histórico siempre es lo más interesante, con la noción de infancia y cómo se fue desarrollando en nuestro país, con la noción de infancia irregular o infancia a la que hay que proteger, con la diferencia enorme que uno ya rastrea en la década del 40 entre el joven y el adolescente y el muchachón, que es definido como peligroso. Eso está en los libros de Moraz, se encuentra eso ya claramente rastreado en los periódicos, y empezar a ver, bueno, exactamente cómo surge la formación de educadores sociales, que no de casualidad surge dentro del INAU. En aquel momento todavía era Consejo del Niño, después fue INAME, después fue INAU. Y que tampoco de casualidad en algún momento finalmente logró salir de ese sitio e instalarse dentro de la formación en educación. Ese tránsito ya nos parecía importante. Nosotros, entonces, nuestros objetivos tenían que ver fundamentalmente con eso, con ver esta trayectoria, con explorar, con describir, analizar muchas de las perspectivas conceptuales que se manejaron, sobre todo a la hora de definir conceptualmente el lugar, el rol y la tarea del educador, el lugar, el rol y la tarea, lo que se esperaba del sujeto con el cual el educador iba a trabajar. Entonces estuvimos también intentando ver cómo definimos al educador, cómo definimos el sujeto de la educación, cómo se define la tarea. Y en un primer corte, porque esta investigación que se desarrolló entre 2021 y 2022 es
una primera, algo que se está preguntando y hay alguna categoría a la que está haciendo referencia. A partir de eso fue que hicimos nuestro primer recorte trabajando un poco por ese lado. Y después metodológicamente establecimos dos cortes temporales distintos basándonos en dos lógicas diferentes, que tienen que ver con lo siguiente. La carrera inicia en 1989 dentro del Consejo del Niño. Sus primeros egresos son en 1993. En 1997, dentro de la formación, se establece un trabajo de cooperación con una agencia española y empiezan a llegar gente que va a ayudar al rediseño de la formación, al diseño técnico de la formación, y con ellos traen obviamente su percepción teórica, sus concepciones, y entonces empiezas a ver que, por ejemplo, las bibliografías empiezan a cambiar. Entonces establecimos un primer corte que es desde el 93 al 99, que son los egresos de la etapa inicial, del 89 al 96, 97, y una segunda etapa que es desde el 99 en adelante hasta el 2017, donde ya tenés este marco conceptual traído en esa primera intervención. Eso nos permitió ver algunas cosas. Otra lupa, otra manera de mirar fue establecer un corte donde vos tenías el corte por marcando claramente el periodo de los gobiernos progresistas a partir de 2005, con un corrimiento de un par de años, como de alguna manera, en la medida en que las políticas públicas van haciendo lugar a la atención de ciertos derechos y a la atención y la cobertura de ciertas poblaciones, las temáticas de la población empiezan a ampliarse. Entonces, por ahí vamos a tener, ahora en la parte de los hallazgos, algunas otras cuestiones que tienen que ver con un corte que no es interno a la formación, sino que tiene que ver con el contexto político, el contexto de políticas públicas, el contexto de políticas educativas y cómo se reflejan por ahí. Dejo por acá esto metodológico, Bea, porque si no voy a hablar media hora. Bueno, buen día a todos y a todas. Realmente, como decía Ed, para nosotros es bien significativo poder estar en este espacio y dar a conocer este avance. Nosotros, a partir de la lectura de los títulos, delimitamos ciertas palabras significativas que allí aparecían y las organizamos en categorías, que a su vez esas categorías las agrupamos en dimensiones. Y allí nos quedaron tres grandes dimensiones: el agente y su quehacer, y esto tiene que ver con las formas de nombrar tanto el rol como la tarea, es decir, aquello que tenía que ver con el quehacer, con aspectos metodológicos, contenidos, pero además también posicionamientos políticos, epistemológicos, etc. El otro elemento tenía que ver con los contextos de actuación, y allí nosotros ubicábamos en lo específico del desarrollo del quehacer, el ámbito, pero además del ámbito, lo que hacía aquellos propósitos, ¿sí? Y en el ámbito, bueno, ahora vamos a abrir un poco eso, pero tenía que ver desde las políticas sociales hasta el centro en donde se estaba implementando, donde se pensaba esta monografía, este trabajo final. Y por último, el sujeto del quehacer, sujeto a los cuales se dirige la tarea, las formas de mencionarlos, las adjetivaciones, en donde se ponía el énfasis en definirlo, esto que decía Ed, en situación, en qué problemática se centraba para hablar del sujeto de actuación. Hay un elemento que nos parece importante señalar, y es que nuestra hipótesis de partida es que en donde mayor énfasis se iba a hacer, íbamos a encontrar en las monografías, tenía que ver con el sujeto del quehacer y no con el resto. Sin embargo, lo que nos encontramos fue que
en la gente y su quehacer tenías un 66% de menciones, y como contraparte el sujeto del quehacer unas 20%, y el contexto de actuación, allí está mal, 14%. En ese sentido, para nosotros fue un hallazgo ubicar que la gente y su quehacer tenía como mayor fuerza en las presentaciones de los títulos. Y voy a avanzar en lo que nos habíamos propuesto con Ed, porque ya nos faltan 3 minutos. Y me voy a centrar en las 3 dimensiones, avanzar, sí. Cuando nosotros hablamos de la gente y su quehacer, las categorías que van a componer esto, de las cuales tenía como contenido los títulos, estaban vinculados al rol de la gente, a la forma de nominar el quehacer, a las finalidades, a los aspectos metodológicos, los contenidos, las perspectivas y posicionamientos políticos, ontológicos, epistemológicos, las temáticas de estudio, la relación del rol con el destinatario, el carácter de los abordajes y otros. En cuanto al contexto de actuación, lo que más nos llamó la atención tenía que ver que las categorías estaban vinculadas al INAU o a los convenios con otras organizaciones y que quedaba bien pegadas a las formas y a las lógicas de nombrar estos contextos en función de la institucionalidad, y respecto al sujeto del quehacer, las formas de nominar al sujeto están vinculadas al contexto de acción, pero también a la situación en la que se encuentra el sujeto, privado de libertad, en situación de amparo, o definido por sus haceres, trabajador, purgador, o por sus irregularidades, síndrome de Down, pobre, etc. Entonces, lo que nosotros, como intentando cerrar, pudimos como concluir que el hecho de que estuviera fuertemente vinculado los títulos a la gente y su quehacer, tenía que ver con la necesidad de desplegar, problematizar, caracterizar y anclar lo que tenía que ver con una profesión que estaba surgiendo. El hecho de que fuertemente no aparecía la preocupación acerca de la gente y su quehacer, la preocupación primero por nombrarla, ¿no? ¿Qué suponía este quehacer? El rol, el educador social, el educador. Después, esto de qué tarea hacemos, enseñamos, no enseñamos, intervenimos. Centrar los títulos de las monografías, o sea, centrar la tarea de las monografías en esto, para nosotros tenía que ver con esta necesidad de consolidar y de preguntarse para consolidar este ejercicio profesional. Y lo dejo por allí, porque